pasaje de Eclesiastés 7. Eclesiastés 7. Hemos estado hablando en estos días acerca de la soberanía de Dios, y entiéndase por soberanía de Dios a que Él es el creador de todo y también el que gobierna todo. De tal manera que como el dueño de todas las cosas, Él hace con lo que le pertenece como Él quiere. Y sucede que un día todos nosotros, y los que no lo han hecho lo van a hacer hoy al término del servicio, decidimos entregarle nuestra vida al Señor, de tal manera que nuestra vida ahora en sus manos también es parte de su soberana voluntad, y Él va a hacer con nuestra vida lo que Él quiera. Él hace con nosotros como Él quiere. Pero en ocasiones, y lo que quiero tocar esta mañana en los próximos minutos de manera rápida es esto: si en la soberanía de Dios está que a nuestra vida vengan cosas buenas, también está que a nuestra vida vengan cosas no muy buenas o cosas malas. Y la pregunta es: Señor, ¿por qué? Si tú eres bueno, ¿por qué permites que me pasen cosas malas? Yo le tengo, con la ayuda de la palabra de Dios, respuesta a esta pregunta. ¿Por qué? Porque si no sucede como común conducta del cristiano, que cuando no conoce que Dios contempla las cosas buenas que nos agradan, que provocan gozo, pero también las que nos desagradan, las que nos entristecen, salimos corriendo del lugar donde tenemos que estar, y lo más seguro es que nos metamos donde no nos tenemos que meter. Anoté un pensamiento, lo dije en el primer servicio, lo digo, lo tengo dentro de mis notas, se me ocurrió al estar preparando este bosquejo, y el pensamiento es: cuando no entendemos la soberanía y la sabiduría de Dios, nos metemos en el túnel del pecado. Y es la realidad, porque lo más común es que si Dios no me quiere, entonces me reconcilio con el mundo. Si eso es ser cristiano, entonces mejor ya no. Si las cosas malas pasan también a la gente buena, yo no sigo. No, hermanos, miren, debemos de manejar esto de una manera muy natural. Yo sé, a ver, ¿a cuántos de ustedes les gustan las cosas malas? A ninguno. Pero a todos nos han tocado, ¿o no? Ahora, el punto es este: Dios lo ha permitido, y en su soberana voluntad lo ha permitido con un propósito. No se ha descuidado de nosotros, no nos ama a unos más que a otros. No es que nosotros estemos haciendo las cosas mal. Escúcheme, Dios tiene un propósito para todo lo que pasa en nuestra vida, y todo lo que pasa en nuestra vida es para nuestro beneficio. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, a quienes conforme a su propósito han sido llamados. Y ustedes y yo fuimos llamados según el propósito de Dios para cosas mejores, para cosas grandes, para que la bendición de Él venga sobre nuestra vida. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Bueno, pues gócese aún más. Mire, yo les decía que leí en la revista Selecciones hace muchos años esto, y que ahora entiendo más de lo que leí, porque contaba, no si es una anécdota ficticia o es real, de un granjero chino, de un chino que tenía una granja, pero chino de la China, no porque ya estuviera hasta la China, sino que era un chino que tenía una granja, tenía un hijo, y como medio de transporte en su granja tenían una yegua. O sea, lo que le servía para trasladar lo que su granja producía y llevarlo hasta el lugar de venta era una yegua. Sucede que, dice lo que leí, un día la yegua se escapó. Y lógicamente esto le produjo mucha tristeza, pues esa yegua era la que le facilitaba y por ende también le producía recurso de la venta de lo que su granja producía. Cuando los vecinos del granjero chino se enteraron de que aquel hombre había perdido el medio de transporte, la fuerza del trabajo que le ayudaba, vinieron a visitarlo para consolarlo, y dentro de las palabras que le trajeron de consolación le expresaron esto, diciendo cosa común entre nosotros, le dijeron: oh, qué mala suerte. Aquel hombre, contrario a la opinión de ellos, les dijo: ¿y ustedes cómo saben que esto es mala suerte? Se sorprendieron, pero igual lo aceptaron y se retiraron. Pocos días después se enteraron
de que la yegua que se había escapado regresó de nuevo a la granja, pero ya no venía sola. Venía acompañada de un hermoso ejemplar que era un animal salvaje y que también se notaba que era de rasgos característicos muy finos. Cuando sus vecinos se enteraron que su yegua había regresado, pero que con ella también había traído un hermoso ejemplar equino, un caballo muy fino pero salvaje, vinieron para felicitarle, y dentro de lo mucho que le expresaron como gozo, le dijeron: qué buena suerte. Y él les dijo nuevamente: ¿cómo saben ustedes que esto es buena suerte? Esto les tomó más por sorpresa y se fueron todavía más confusos. Dice que un tiempo después, el hijo del granjero chino, tratando de domar aquel caballo para que prestara servicio de transporte también de sus productos, se cayó del caballo y se fracturó una pierna. Aquel hombre se entristeció, pues su hijo era una gran ayuda. Cuando sus vecinos se enteraron de que su hijo se había fracturado una pierna tratando de domar aquel hermoso ejemplar, vinieron y le dijeron que lo lamentaban, que lo sentían, y también expresaron la frase común diciendo: oh, qué mala suerte. Aquel hombre nuevamente se vuelve a ellos y les dice: ¿y cómo saben ustedes que es mala suerte? Sucede que no mucho tiempo después, como en ese tiempo la nación de China estaba en guerra con sus vecinos, entró en guerra y entonces mandó a reclutar a todos los jóvenes que estaban en edad para prestar servicio militar, cuyo rango también fueron tomados muchos vecinos del granjero chino. El hijo de aquel, por haber estado fracturado de una pierna, no fue reclutado y enviado al combate, de donde muchos jóvenes ya no regresaron. O sea, miren, hermano, yo, como les decía, yo no sé si esto es verdad o es ficticio, si solo es un mito, una leyenda, pero la verdad es que Dios obra en nuestro favor siempre y tiene cuidado aún en las cosas que a nosotros no nos agradan. ¿Y saben por qué? Porque Dios sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad, y Él va a enviar su provisión, su asistencia y su cuidado siempre, aún en cosas que no nos agradan o que no nos gustan, porque yo les aseguro que hay cosas que a nosotros no nos gustan. Uno de los hombres más sabios, el sabio Salomón, el rey Salomón, lo escribió de esta forma en su libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, en el versículo 13, dice: mira la obra de Dios, o lo que ha hecho Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? ¿Quién va a poder de nosotros cambiar el rumbo de lo que Dios ya diseñó? ¿Quién va a poder de nosotros volver las cosas aún en nuestro favor si eso no es lo que Dios ha decidido? O sea, miren lo que escribe Salomón. Pero en el verso 14 él lo dice de esta manera: en el día del bien, goza del bien. O sea, cuando las cosas estén bien, hay que gozarse. Amén. ¿Por qué me están viendo de esa forma? Si el Real no fue campeón esta temporada, pues ni modo, entristezcase, pero gócese el año entrante. Amén. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esto? Amén. Bueno, los que no, ya Dios los tratará muy especialmente. Cuando las cosas están bien hay que gozarse, hermano. Ay, no caigas en el cuento aquel que ahora ya no lo dicen, pero antes lo decía: déjese de estarse riendo, porque así como se ríe, así va a llorar. Hermano, si usted tiene hoy motivo para gozarse, mucha gente no se reía antes por eso. Andaban todos arrugados porque no se reían, porque era pecado reírse. Y dice: no se estén riendo. A uno de niños le metían miedo: dejen de estarse riendo, porque después van a estar llorando. Pues ni modo, si ellos tenían la paleta con la que lo hacían llorar a uno, lo sabían. Pero miren, hermano, lo que dice Salomón aquí, no, si las cosas están bien, gócese. ¿Sí? Yo creo que esa es una condición muy común, muy buena, de la cual yo no tengo que profundizar mucho. Pero mire lo que dice el resto del pasaje: y en el día de la adversidad, considera. Préstele atención a esta palabra: considera. Dios hizo, dice, tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. O sea, ¿quién dice que creó todas las cosas? Dios. O sea que Él puede hacer con las cosas como Él quiera.
Y dice, en el día del bien, goza del bien. Sí, hermanos, si hoy hay, pues a disfrutarlo. Si el Señor nos ha bendecido, pues a gozarnos. Si usted hoy tiene un trabajo, disfrútelo. Si el Señor ha abundado sus finanzas, gócese. Si usted está lleno de salud, si está rebosando de salud, sus cachetotes rojotes así porque rebosa, gócese de todo eso, hermano. Pero si hay adversidad, si las cosas no están como quisiéramos, si nos volaron el trabajo, si nuestro cuerpo se ha enfermado, si hay problemas interpersonales, si el trato que me están dando no es el que yo quiero, considera. La palabra considerar está definida también con sinónimos como el de meditar o reflexionar. Lo que el escritor de Eclesiastés nos está diciendo, si las cosas están bien, pues a gozarse. Pero si hay adversidad, entonces a meditar, entonces a reflexionar, entonces a considerar. Y lo que está diciendo no es preguntar o cuestionar a Dios, sino entrar en una especie de reflexión acerca de por qué las cosas están pasando como están pasando y cuál es el propósito de Dios. Todos nosotros hemos de entender esto. Nuestro paso por esta tierra es un caminar. O sea, lo que nosotros vamos recorriendo es algo que marca el diseño de Dios. Y dentro de ese camino, dentro de ese trayecto, han habido cosas que nos han agradado y también han habido cosas que no nos han agradado. Pero si de algo debemos estar seguros es que hoy no estamos como queremos estar, pero tampoco estamos como estábamos antes, porque todas las cosas que han sucedido de nuestra vida, en nuestro caminar, más ahora reconciliados a los pies de Cristo, más ahora que nuestra vida le pertenece a Él, todas las cosas, las que nos han gustado y las que no nos han gustado, han servido para llevarnos a poseer las promesas de nuestro Dios y meternos en la tierra de la cual ya Él nos habló. Y no hablo solamente en el sentido figurado de la eternidad o del cielo donde todos nosotros vamos, sino hablo de las bendiciones que Dios quiere que nosotros ahora mismo disfrutemos y tengamos por completo en el entendido de que Él es el creador y el dueño de todo lo que existe. O sea que Él hace con lo que es de Él como Él quiere. Sí, pastor, yo ya lo entendí, pero ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Pastor, ¿por qué si Dios es bueno y Él es dueño de todas las cosas, por qué no me manda por lo menos unos mis 500,000? Con eso yo salgo de clavos. Si Él puede hacerlo, pero no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Ve tú a saber por qué no lo hace, pues. Pero no lo hace. Lo más seguro es que no lo hace porque si le da los 500,000, no vemos de usted, pero ni el diezmo, ni su sombra, iba a decir yo, pero es que se me cruzó el pensamiento. No van a pensar ustedes que yo interesado soy, porque no es cierto. A veces quisiera pensar de otra forma, pero no es así. Ahora vea esto, por favor. En ese camino, Dios quiere que nunca nos olvidemos de lo que Él ha hecho en nuestra vida. No nos olvidemos. Y quiero usar para profundizar en esto el pasaje de Deuteronomio capítulo 8. Voy a pedirle que venga a Deuteronomio 8, porque quiero mostrarle, como ya hice mención, con la ayuda de la palabra de Dios, que todas las cosas tienen un propósito. Estoy hablando de la adversidad, porque dentro de la soberana voluntad de Dios, dentro de la soberanía de Dios, también existe la adversidad. ¿Cómo? ¿Dios es malo? No, Dios no es malo. La Biblia dice que Dios es bueno y Dios realmente es bueno, pero sucede que en nuestra vida pasan cosas malas. Este pasaje de Eclesiastés, que en la mayoría de las Biblias aparece con el título de la buena tierra que han de poseer, nos hace mención de algo en resumen.
Dios a cada uno de nosotros también nos ha dado promesas, están en su palabra. Muchas de ellas han sido ya de manera muy especial experimentadas en nuestra vida, otras van a llegar, pero dentro de ese pasar, dentro de ese caminar, han habido cosas que no nos han agradado, pero es de entender que todas esas cosas van a servir para nuestro propio beneficio. Lo que en esencia dice todo el capítulo 8 es el mensaje de no se olviden, no se olviden. Y cuando nosotros estamos conscientes todo el tiempo de lo que está pasando en nuestro alrededor, espiritualmente hablando, nos vamos a dar cuenta de que todo eso Dios lo va a usar o lo está usando en nuestro propio beneficio. Lo usó en este pueblo y dice: cuidaréis, verso 1, de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Esto que el Señor está diciendo a través del escritor de Deuteronomio acá, que se le atribuye a Moisés, es la plena observación de que si guardamos lo que Dios ya diseñó para nosotros, o sea, si nosotros somos cumplidores, escúcheme, ahí usted decide si lo aplica o no lo aplica en su propia vida, pero el consejo es que si somos cumplidores de lo que Él ya diseñó, si seguimos fielmente el mapa que Él ya diseñó, entonces nuestra vida va a ser una vida de multiplicación, de bendición. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace se multiplica. Todo lo que Dios ha creado crece. Todo lo que viene según el diseño original trae multiplicación. Eso es lo que dice acá. Me recordé en el primer servicio de algo que vi hace unos días en redes sociales, y quizás algunos de ustedes han visto que yo le llamé la teología del payaso. Y usé yo a un amigo muy especial, y no me refiero a ningún candidato, porque hablar de payasos en este tiempo también es algo serio y delicado. Pero usé yo a mi amigo Risitas, porque él sabe muy bien cómo hacen su introducción todos los payasos. Mire, yo sé que algunos de ustedes ya vieron esto, y aun y cuando el tema del video del payaso es un tema hacia preguntas bíblicas y respuestas bíblicas sobre temas muy de moda como el homosexualismo, el lesbianismo y todo eso, el payaso me llegó tanto la forma en la que lo expone, porque dice así como saludan los payasos. Ahora ya le aprendí a Selvin: muy buenos días, queridos amiguitos, y hace su presentación el payaso. Ya vieron que ya más o menos estoy aplicando la enseñanza de Selvin. Selvin dijo un día que él iba a predicar, porque si el pastor predicaba y payaseaba, pues ¿por qué no él también iba a payasear y a predicar? Entonces ya nos llamamos colegas ahora con el amigo Risitas. Pero el payaso del que yo le estoy contando empieza y hace su introducción, mire, para niños muy excelente, que yo quiero que los niños de nuestra escuelita lo vean, sobre todo para aclararles preguntas como estas del tema del homosexualismo. Y les dice: ¿sabían ustedes, amiguitos, qué es lo que resulta del cruce de una hormiga con una mona? No, dicen todos los niños. Pues una hormona, dice. ¿Y sabían ustedes, dice, qué es lo que resulta del cruce de un toro con una naranja? No, dicen todos. Pues una toronja, dice. Todos los niños. Y luego les dice: ¿sabían ustedes qué resulta del cruce de un caballo con una yegua? No, con un asna. No, pues una mula, les dice. Y esto va en serio, les dice el payaso, porque la mula que sale del cruce de algo que Dios no diseñó es estéril, porque fue diseño del hombre. Nunca una mula tiene mulitas, que hay un montón. Nunca una mula se reproduce, una mula es estéril, dijo. Como yo nunca he visto, dijo el payaso, que en la sala de parto salga el médico y le diga al papá que está ansioso esperando allí, dice el payaso: felicitaciones, su señora ha tenido un homosexual, o su señora ha dado a luz una lesbiana. No. Todo lo que Dios ha creado, dice, produce, se multiplica, se reproduce. Mas lo que el hombre crea, lo que el hombre tuerce,
eso es estéril, eso no se reproduce, de tal manera que jamás una pareja de homosexuales va a ser parte del plan reproductivo de Dios, jamás una pareja de lesbianas va a ser parte del plan reproductivo de Dios. Hermano, mire qué forma tan especial de enseñarle a los niños que las cosas crecen si son el plan de Dios. Todo lo que está fuera del plan de Dios, naranjas o toronjas, como dijo el payaso. Pero vea, hermano, le digo esto porque en este primer verso de Eclesiastés 8, lo que el Señor dice: si ustedes cumplen, son cuidadosos y observan. Ya me quedé hablando como el payaso yo. Si ustedes cumplen y son cuidadosos, si ustedes son cuidadosos y ponen por obra lo que yo les mando que deben de hacer, va a venir multiplicación a su vida. Va a venir abundancia de bendición. Y en eso todos nosotros creo que estamos felices. Qué cosas más buenas, qué cosas más agradables. Pero mire lo que dice el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Tomarás en cuenta todo lo que has caminado. Si yo le pidiera a cada uno de ustedes que hiciera un resumen de las cosas que han pasado en su corta vida, o sea, de aquí hasta el día que nació, yo estoy seguro que usted va a notar dentro de ese resumen muchas cosas que a usted no le han gustado. Yo sé que pondrían el día que perdieron a los seres queridos que han perdido, el día que les despidieron de ese trabajo, el día que ustedes sufrieron una traición por alguien a que ustedes estimaban, y cuántas otras cosas más serían anotadas ahí. Yo sé, pero lo que el escritor, lo que Moisés está diciendo a la nación de Israel y por ende a nosotros hoy es: nunca se olviden de todo lo que han pasado, aun cuando ha tenido que cruzar desiertos. No se olviden y escúchenme, porque esto es la esencia de lo que comparto con ustedes esta mañana. Nunca se olvide, porque hoy esas cosas han sido superadas o están siendo superadas o ya se van a superar, porque el plan de Dios es permitir que las adversidades, lo que no nos agrade, venga a nuestra vida, no solamente porque sí, o no solamente porque no nos quiere, o no solamente porque qué mala suerte, sino todo lo contrario. Dice acá: no se olviden de dónde los sacó, y no se olviden que tuvieron que recorrer el desierto. Pero escuche lo que dice a continuación: para afligirte, para probarte, para saber que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3 dice: y te afligió. ¿Quién dice que lo hizo? Fíjese bien. Y te afligió y te hizo tener hambre. Fíjese bien, me gusta esto como lo dice el escritor. Te hizo tener hambre. Lo normal, lo común es que cuando tenemos hambre buscamos alimento. Hay quienes lo buscan aún no teniendo hambre, pero lo normal es buscarlo cuando se tiene hambre. Mire, aquí dice: te hizo tener hambre. Este pueblo estaba acostumbrado solo a pan y agua en Egipto. 430 años de esclavitud, pan y agua, pan y agua. ¿Y estaban felices? Nunca hubo reclamo, nunca dijeron nada. Ahora están en el desierto guiados por el Señor, el que había contestado sus oraciones. Faraón los había dejado ir, se habían llevado todo, aún el tesoro de los egipcios se lo habían llevado. Habían visto cómo el Señor había sepultado bajo las aguas del Mar Rojo a todo el ejército de Faraón, y ahora están pidiendo carne. Y dice acá: te hizo tener hambre. Escúcheme, porque no hay cosa más triste que tener hambre y encontrar la refri vacía. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y peor aún si ya son las 10 de la noche, ¿no? Cuando ya está cerrado todo lo que existe. Dice acá: te hizo tener hambre. Pero a continuación hay algo muy especial, porque no está hablando del hambre físico, del hambre material. No está hablando del antojo de una quesoburguesa doble con papas fritas y una gaseosa extra grande, más conocido como comida chatarra. No está hablando de ese tipo de comida. Pues dice acá: te hizo tener hambre y te sustentó.
con maná. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermanos, Dios va a permitir en muchas ocasiones que pasemos por hambre. Y estoy hablando del hambre de respuestas. Estoy hablando de lo que produce la desesperación. Estoy hablando del hambre de no encontrar en ningún lugar lo que nosotros necesitamos. Estoy hablando de estar viendo para todos lados y estar esperando que las cosas cambien de la noche a la mañana. Y en lugar de ver que las cosas mejoran, vemos que las cosas empeoran. Estoy hablando de eso, pero estoy hablando y usando los versos de Deuteronomio 8 para entender que son de las cosas que Dios permite en nuestra vida para mostrarnos cosas aún más grandes y mucho más importantes, que son de trascendencia eterna. Pues cuando dice acá, les hice que tuvieran hambre para darles no la comida que ustedes querían, sino la comida que yo deseaba darles, les sustenté con el maná del cielo, algo que ustedes no conocían, algo que ni sus padres se imaginaban o jamás llegaron a pensar. Esa fue la comida que yo les di. Y lo que está diciendo luego trasladado a Juan 14, cuando Jesús dice, yo soy el maná que descendió del cielo, el Señor está diciendo, les hice pasar hambre para que buscaran desesperadamente no la comida que les satisface un rato, sino que buscaran la comida que es para orden eterno, es para trascendencia eterna, para que buscaran a Jesús, para que se humillaran a los pies de Cristo, para que corrieran a Él. Qué precioso canto el que entonamos al principio al decir, a tus pies encuentro y encuentro. Pero ¿sabe cuándo corremos a los pies de Cristo? Cuando tenemos hambre, cuando tenemos necesidad. Y si para correr ahí Dios va a provocarnos esa hambre, pues lo va a hacer, para que nosotros lleguemos al lugar correcto, al lugar donde tenemos que estar, a la comida que no es para un rato, sino que, como dice acá, a no solo lo que tarda un tiempo, no solo lo que es a un ratito, sino lo que es eterno. Esto fue lo que Jesús usó para desarmar la estrategia de Satanás allá en el desierto, lo que nos relata Mateo 4, cuando dice que viendo la piedra, el diablo dijo, si tienes hambre, dile a esa piedra que se convierta en pan. Y él le dijo, no, porque no solo de pan vivirá el hombre. O sea, lo que me interesa no es lo de un rato, aun y cuando me está tocando difícil, aun y cuando hoy tengo serias dificultades, aun y cuando el médico ha dicho que esto está complicado, aun y cuando el banco ya emitió orden de embargo, aun y cuando ya se fue mi esposo o ya se fue mi esposa, aun y cuando todo esto esté pasando, lo que el Señor está haciendo es permitiendo que tenga necesidad de buscarle a Él, de correr a Él, porque ahí voy a encontrar respuestas, y no van a ser respuestas para un rato, no va a ser algo que me quite el dolor, no va a ser algo que me ayude a medio pagar, sino va a ser algo que tenga carácter eterno. Hermano, la adversidad viene a nuestra vida, lo que no nos gusta viene a nuestra vida, lo que nos desagrada viene a nuestra vida, y Dios lo permite. Uno de sus primeros propósitos es que corramos a Él, que nos metamos en Él, que nos refugiemos en Él, porque en Él hay respuesta. Si Dios, para atraernos a su presencia, nos tiene que dar, pues nos va a dar, hermanos, porque nos ama, no porque no nos quiera o porque simple y sencillamente Dios saber en qué está pensando. La adversidad viene a nuestra vida y viene porque Dios la permite. Algunos dirán, hermano, pero entonces Dios es malo. No, mire lo que dice a continuación, versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó. El sustento significa algo que es seguro. Te sustentó, algo que es de verdad seguro, y no con maná, dice, te sustentó con maná. Mire que fue la comida que nos dio, comida que no conocían, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, o sea, para hacerte entender. Es que nos preocupamos cuando ya no hay para mañana. ¿Cómo cuesta que entendamos? Hasta sabemos de memoria los versículos y los repetimos diciendo, no, el Señor proveerá. No, dice que Él va a suplir para todas mis necesidades. No, dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
pero nos preocupamos tanto. Yo no sé por qué la comedera es la más grande preocupación del ser humano, hermano. No sé. O solo en mi caso pasa eso, ¿no? ¿Que usted no? ¿Mm? Ustedes pueden pasar, ¿cuántos días pueden pasar sin comer, hermanos? Honestamente, 40, no, ya. ¿Y sabe qué es lo que el Señor nos ofrece? Primero algo que no conocemos, que no habíamos experimentado, y luego algo que ofrece un sustento, un mantenimiento. Cuando Jesús llega a donde está la samaritana y le pide agua, empiezan con un mensaje muy especial, pero la conclusión del mensaje es que Jesús le dice: si tú conocieras quién es el que te habla y permitieras que yo te diera agua, jamás vas a volver a tener sed. Lo que el Señor nos está ofreciendo no es para un rato, hermano, y es en medio de la adversidad donde se cumplen, donde se visualizan, donde realmente se puede visualizar todo eso. Es en medio de la adversidad, hermanos. Si yo pudiera hacer otra encuesta acá, aunque está delicado hablar de encuestas también, pero si yo pudiera hacer otra encuesta acá y les preguntara a ustedes, a ver, ¿cuántos de los que están aquí llegaron al Señor, pero llegaron porque estaban desesperados? La respuesta, estoy seguro que sería casi la de todos. Porque buscamos al Señor por desesperación, porque ya no teníamos qué hacer, ya no teníamos a dónde ir, porque ya no había una puerta más abierta. Únicamente sabíamos que a los pies de la cruz había respuesta y nos humillamos. Y ahora, ¿sabe qué provoca gozo en el corazón de Dios? Que hemos llegado aún, y cuando para ello tuvo que usar la adversidad en nuestra vida, pero llegamos. ¿Valió la pena? Claro que valió la pena. Mire, hay cosas muy especiales en este versículo, en este capítulo, que por tiempo no me puedo detener en todas ellas, pero dice en el versículo número 4: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Este es el versículo que aborrecen los dueños de las pacas y los dueños del zapato americano, hermano. Porque los israelitas no tuvieron que usar absolutamente nada de eso. Pero no es en esencia eso. En esencia es que no les hizo falta nada. Ni lo que comúnmente se echa a perder diariamente, como lo es la ropa o el calzado, a ellos no les hizo falta. Ahora, ¿fue en medio de la adversidad? Claro que sí. Porque el desierto es el desierto, y en el desierto hay escasez. En el desierto no hay nada. En el desierto o usted va para un lugar o ya se perdió, o usted va para un lugar o no va para ninguno. La vida del cristiano es igual, hermanos. Ustedes y yo no tenemos a otro lugar a donde ir más que a los pies de la cruz. No tenemos. El salmista lo dijo de esta forma: ¿a dónde me voy a ir de tu presencia? ¿A dónde me voy a esconder de tu presencia? Si me voy para allá, allá estás tú. Y si me voy para allá, allá estás tú. Y aún y cuando me meta abajo la tierra, ahí estás tú. Entonces mejor me quedo aquí contigo, Señor, porque no tengo lugar a donde ir. Mire, la adversidad a veces Dios la permite para arrinconarnos. Perdone que se lo diga de esa manera, pero así es. La adversidad Dios la permite para arrinconarnos, porque o nos arrincona o nos salimos. Y el interés más grande de nuestro Dios, de nuestro buen Padre, es que ninguno de nosotros se salga. Porque a Dios más le interesa no los 150 años que vamos a vivir en esta tierra, sino la eternidad que vamos a pasar con Él. Y si para que lleguemos ahí se tiene que asegurar aún de cosas que a nosotros no nos agradan, hermano, lo va a hacer. Mire lo que dice a continuación en el versículo número 5. Guardar, 5 dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. ¿Quién dijo que Dios no castigaba, hermanos? Dice: pero no castiga como nosotros. Pues aquí dice que así como el hombre castiga a su hijo. O sea que así como yo agarro mis patojos, así pues así. Pues eso de hoy en adelante midas, hermano, porque dice que el que siembra cosecha. No, escuche, no es así, de esta manera como ustedes están pensando. Porque yo les aseguro que todos los que están acá que tienen hijos los castigan con amor, y los castigan para su bien, ¿o no? Pues así nos castiga Dios. Nos castiga con amor y nos castiga para nuestro bien. De tal manera que si lo que está pasando hoy en nuestra vida no nos gusta,
que de hecho ninguno creo que estará de acuerdo conmigo en que le gusta la adversidad, que le gusta lo difícil, que le gusta lo que a los demás les desagrada. Yo creo que a todos nosotros no nos gusta. Hemos de entender que Dios lo está permitiendo por el mismo amor que nos tiene, por su misericordia que es nueva cada mañana y por la grandeza de sus bondades. En el versículo 6 dice: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Cuando Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra en cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Pasaron las adversidades, pero el escritor está viendo con los ojos de la fe, que son los mismos ojos que nosotros debemos de ver. Pasaron los problemas, pasó el hambre, pasó la escasez y está la tierra prometida. Les dije hace unos días que la tierra prometida para nosotros no es Canaán. La tierra prometida para nosotros no es Jericó. La tierra prometida para nosotros no son los Estados Unidos. La tierra prometida para nosotros se llama Jesucristo. A donde Dios nos quiere llevar es a Jesucristo. Esa es nuestra tierra prometida. Y si para llegar ahí Dios nos tiene que dar y nos tiene que permitir las adversidades, lo va a hacer. Imagínese, mi amado hermano, que nosotros tenemos la gran promesa de Dios de llevarnos a Jesús. Y Jesús dice: yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. O sea que con Jesús tenemos el camino asegurado, tenemos 100% la verdad y tenemos la vida eterna. Esto debe provocar gozo en la vida del cristiano. Mire, quiero llevarlo a unos versos que están en primera carta de Pedro. Véngase conmigo para allá, por favor, y con esto voy a terminar. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, si el de la pantalla me puede ayudar con esto, pero ya no tengo pantalla. Entonces, capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, y son versos que nos llevan ya a la conclusión, no del mensaje precisamente, sino de ese ver con fe, de ese tener nuestra atención puesta, no en las cosas que se ven. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 5. Versículo 6, perdón, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Me gustan dos cosas de ese versículo. Uno es alegría y la otra es poco de tiempo. ¿Saben ustedes que la vida da vueltas? ¿Verdad o no? Pues dentro de todas esas vueltas que Dios permite, no nos tiene que tocar todo el tiempo mal, hermano. De hecho, yo creo que lo que pasa es que somos muy llorones, ¿verdad? Porque realmente, si fuéramos más honestos, yo les aseguro que tenemos más bendiciones que adversidades. ¿Sí? Ahora vea esto, por favor. Porque lo que llevó al apóstol San Pedro a decir alegría, al manifestar gozo, y es que esta es la paradoja del cristiano, la coexistencia del gozo y la tribulación. Y como estoy hablando de enredado hoy, es que esto es lo que la gente no entiende, pues. ¿Cómo puede haber en un ser humano común y corriente como somos nosotros, con todos los clavos que tenemos encima, cómo puede haber gozo? ¿Cómo puede haber expresión de júbilo? ¿Cómo puede haber manifestación de alegría? ¿Cómo pueden meterse en sus iglesias y ahí con todos los problemas que tienen, con todas las deudas, con las enfermedades? ¿Cómo pueden estar ahí? Que yo sé que mi Redentor vive y que aleluya, Cristo es el Rey y Cristo es el Rey, y cuantas cosas más cantamos en manifestación de gozo. ¿Sabe por qué? Porque si usted lee el verso 5 de
la misma carta del apóstol San Pedro, que seáis guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Y cómo no nos vamos a gozar si nuestra promesa no es para 4 años? ¿Y cómo no vamos a gozarnos aun y cuando hoy no nos gusta lo que está pasando, pero tenemos promesa de que Dios lo está usando en nuestro favor? ¿Y cómo no nos vamos a gozar si todo esto ha provocado salvación en nuestra vida? Si pusiéramos en una balanza el beneficio de la adversidad de un lado y la salvación del otro lado, ¿por qué no me voy a gozar? Si sé que esto, como dice el apóstol San Pedro, es por poco tiempo. Y cuando digo poco tiempo, no quiero caer en la consolación usada o mal usada por algunos cristianos que dicen: aguántese, hermano, la vida así es, y no sé, todos los años que le toca así va a ser, y aguántese o que le va a ir peor. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Como les dije, no sé si a ustedes o los del servicio de hoy o de ayer, no, ya se nos decía antes: no se esté riendo, porque la risa se paga. Y le van a dar. Y escúcheme, hay cristianos que usan esa misma teología y dicen: no, el verdadero cristiano es el más sufrido. Eso no es cierto, hermano. Cuando los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron: Señor, nosotros ya lo dejamos todo por causa de ti. Dejamos nuestra casa, nuestra esposa, nuestros hijos, todo lo que teníamos lo hemos dejado, ¿y qué vamos a recibir? Jesús no les dijo: mucha, consuélense, porque allá en el cielo, allá en la vida eterna, ahí van a ver cómo los voy a tratar allá. ¿Sabe qué les dijo? Marcos 10:29, no lo busque, usted lo puede leer. De cierto os digo, que nadie que haya dejado casas, terrenos, padres, hijos, por causa de mí y del evangelio, no ha de recibir 100 veces más en este siglo y en el siglo venidero la vida eterna. La vida eterna, hermano. O sea que sí nos va a tocar a veces mal, pero muchas otras veces nos va a tocar bien. Pero si Dios es soberano, ¿por qué no dice que solo bien? Porque ¿a dónde vamos a ir si solo bien? A ver, ¿a cuántos de los hijos de ustedes les gustan los dulces, los caramelos? Yo no conozco un niño que no le guste. A adultos también les gusta. ¿A cuántos les hace bien? ¿Qué tal si Dios nos diera solo lo que nos gusta, hermano? Unas grandes caries espirituales que tendríamos. ¿En serio? No, hermano, van a haber cosas en nuestra vida que nos van a ser adversas. Va a haber escasez, pero también va a haber abundancia. Van a haber momentos de soledad, pero van a haber momentos de regocijo. Quizá pasemos por una enfermedad, pero vamos a vivir en sanidad, hermano, porque es el deseo de nuestro Dios. La soberanía de Dios y la adversidad es algo que debe provocar gozo en nuestro corazón. Mire cómo lo dice el apóstol San Pedro aquí: por un poco de tiempo. Versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, pues allá usted sabrá. Si es necesario. Dice en el versículo 7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tito me contó una vez, cuando él trabajó en la mina,
que el oro, o sea que uno a veces dice, ala, que esos llegan, meten un piochazo y ya vienen las pepitotas de oro así. ¿Qué? Y lo que está escribiendo San Pedro aquí, que nuestra fe es mucho más preciosa que ese oro. Pero Tito me explicó el proceso de la extracción del oro. Sacan unas grandes piedras donde lo menos que se ve es oro, y después le aplican una serie de químicos que empiezan una reacción química, lógicamente, ¿verdad? De inmediato con lo que sacaron, y se empieza el desprendimiento de un montón de cosas. Hablábamos con Tito y decíamos, si la piedra pudiera hablar, no, esa no es ninguna canción, esa parte de si las flores pudieran hablar, pero si la piedra pudiera hablar, gritaría de dolor por la reacción química. Después de que le aplicaron los químicos, la meten en el horno o en el crisol, y con la temperatura de ¿cuánto me dijo Tito? De 800 a 1000 grados centígrados. Ahí lo que queda todavía, sometida a esa temperatura, se le empiezan a desprender todavía los restos de material que no son oro, son finos, pero no son oro. Se desprenden pedazos de cobre, pedazos de bronce, alguna parte de zinc, no sé qué tanto más pueda haber ahí. Y hasta después, primero de la reacción química, después de pasar por ese horno de fuego, se extraen pequeñas cantidades de oro, y por eso es valiosísimo. Ahora sucede que la vida del cristiano a veces quiere ser muy brillante y tener todas las bendiciones del mundo y ser ampliamente reconocido y usado por Dios, pero sin pasar ni por los químicos ni por el horno. Hermano, las adversidades son lo que Dios va a usar, si es necesario, para que nuestra fe, que es mucho más valiosa que el oro, sea lo que nos asegure la salvación. Dios está súper interesado en que todos seamos salvos. Ya si tiene casa o no tiene casa, si tiene carro o no tiene carro, si usted tiene títulos o no los tiene, qué bueno si los hay, pero si no los hay, eso no garantiza que usted no va a alcanzar la promesa de Dios. Dios quiere que usted su fe valiosa la use hoy para entender que la adversidad, si es necesario, va a suceder en nuestra vida, pero los beneficiados vamos a ser nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando, y está trabajando bien, está trabajando en nuestro favor. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar, por favor. Póngase de pie. Póngase de pie. Cierre sus ojos, alce sus manos. No hay lugar más santo, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más santo, sí, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Sí, Señor, grande estar a tus postrado a tus pies, y ahí permaneceré a los pies de Cristo. ¿Por qué no lo dices una vez más? Y ahí permaneceré, y ahí permaneceré postrado a tus pies, y ahí permaneceré a los pies de Cristo. Señor, ahí queremos estar, Señor. Escuchen, hermanos.
aún en medio de la adversidad, el lugar que nos corresponde es a los pies de Cristo. Quizá usted llegó a la iglesia hoy y dijo: es la última vez, porque no he tenido respuesta, porque las cosas no cambian, porque no se sana mi cuerpo, porque mis finanzas no se restauran, es la última vez. Yo le quiero decir que eso no es así, que Dios lo ha permitido para que usted reconozca dónde es su lugar, y que cuando todo lo que está en su corazón sea probado y sea expulsado lo que a usted no le conviene que esté ahí, Dios va a permitir la completa restauración, la completa sanidad. Van a empezar a pasar cosas que usted jamás se imaginó que podían pasar, si usted reconoce dónde es su lugar. Si usted se empieza a alimentar no de la comida chatarra, sino del maná que descendió del cielo. Si usted corre a Jesús, corre a las enseñanzas de Jesús, empieza a estudiar la vida de Jesús, le reconoce como su Señor y Salvador, entonces todo lo adverso usted mismo va a poder evaluar que ha valido la pena, y va a decir: grande eres tú, Señor, y ahora veo mi tierra prometida, ahora veo con los ojos de la fe. Mi hermano, quizá usted llegó a este lugar hoy cansado de tanta adversidad, de caminar en el desierto. Como dice Salomón, reflexione, medite, no cuestione, no pregunte, sino medite, reflexione. ¿Qué es lo que el Señor quiere que salga de usted? ¿Qué es lo que en ese horno Dios quiere que se desprenda y lo deje brillar como el oro? Y dígale a Dios que usted reconoce que Él es soberano, pero que igual necesita que ese tiempo de su adversidad ya pase. Y yo sé que Dios le va a traer respuestas en su vida. Dios no es malo. Dios no ha perdido el control de usted, de su vida. Dios sigue teniendo cuidado, porque usted y yo somos valiosos, hermano. Le costamos a Dios. Valemos la sangre de su Hijo. Por eso es tiempo de meditar y decir: Señor, ahora entiendo que la adversidad tú la permites, pero no por maldad, sino con un propósito. Yo quiero que tú me muestres tus propósitos, que me muestres, Señor, qué es lo que tú quieres hacer conmigo. Mi hermano, Dios está haciendo cosas muy lindas y especiales en su vida. Nunca vuelva a pensar que Dios se ha descuidado de usted o no lo quiere. Medite en sus caminos, reflexione. Dígale: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que se desprenda de mí? Cada una de las promesas que están en la Biblia son promesas diseñadas para que las disfruten sus hijos. ¿Y cómo ser un hijo? ¿Cómo estar seguro de que soy un hijo de Dios? Fácil. Primera de Juan 1:12 dice, Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen, creer en Jesús como el Hijo de Dios, creer en Jesús como el Salvador, creer en Jesús como el Perdonador, a los que creen se les dio el derecho de poderse llamar hijos de Dios. Para tener esa autoridad hay que recibir a Jesús. Romanos lo dice, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si usted está esta mañana en este lugar y no está seguro de ser un hijo de Dios, para disfrutar las promesas, todas las promesas, es necesario ser un hijo de Dios. Si usted está en este lugar y no está seguro de ser hijo de Dios,
Allí donde está, haga conmigo esta oración y la condición es creerla. Allí donde está en su lugar, dígale: Señor Jesús, hoy quiero abrir las puertas de mi corazón para que tú vivas en él, porque desde hoy en adelante te entrego mi vida para que tú hagas con ella lo que tú ya has pensado hacer. Te pido perdón por cada uno de mis pecados y te pido que me des la seguridad, como el Hijo de Dios que tú eres, de que en ti he alcanzado salvación. Gracias por perdonarme y gracias por habitar en mi corazón desde hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.